Durante el movimiento estudiantil, usted estuvo con un grupo de jóvenes realizando algunos murales que se encuentran en la Universidad de San Carlos. Sí. Sí, yo quisiera saber cómo se forma ese colectivo y cuáles fueron los murales, o el mural que más a usted le impactó al realizar, y qué requisito tenían que llenar esos jóvenes, ¿verdad?, para acompañarlo a usted y plasmar esas historias en algún mural. Yo fui parte del movimiento estudiantil prácticamente desde que entré a la universidad en 1995. Yo fui parte de ese grupo de estudiantes que acompañaron el proceso de la AEU de Manuel Vela, la AEU de 94-96. Pues AEU, yo empecé a estudiar ese año a la Facultad de Humanidades y prácticamente entré de lleno también al trabajo de la Asociación de Estudiantes de Humanidades. El primer colectivo con el que pinté se formó en la Asociación de Estudiantes de Humanidades, con otros compañeros de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, amigos míos que eran conocidos y amigos de cuando estudiamos en educación media, que habíamos estudiado juntos y por diversas razones nos pudimos encontrar en los hangares. Y estábamos pasivos por medio porque ellos estaban en el edificio de recursos educativos y yo del otro lado en ese 4. Entonces y también con un amigo que estudiaba en ese momento en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Entonces él nos daba mucho elemento de técnica. La cosa es que el colectivo se formó porque mi labor en la Asociación de Estudiantes de Humanidades era la labor de divulgación y propaganda, que era una secretaría que se conformaba como parte del secretariado de todas las asociaciones estudiantiles. Había una secretaría general, una secretaría general adjunta, tesorero, secretario de actas, y luego habían como comisiones. A mí era de divulgación y propaganda. Entonces empecé haciendo afiches, volantes, mantas, haciendo ese tipo de trabajo, aprovechando la experiencia que yo tenía de haber trabajado también en agencias de publicidad anteriormente. Y entonces yo tenía una experiencia antes de trabajar en agencias de publicidad y tenía un poquito de idea de qué era la cosa. La cuestión de pintar y dibujar vine de pequeño. Estudié un poco también en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, estudié cursos libres cuando todavía habían esos cursos de tiempo. Algo de teoría de color, ya no como hacer murales había, pero el primer intento que se hizo de murales fue en la sala en la que le decíamos la sala de reuniones, la sala de ping-pong, que era una sala que estaba en la torre de la oficina principal de la Asociación de Estudiantes de Humanidades de Inglés 4. Ahí pintamos un mural grande, que la idea era que tuviera representación de los movimientos revolucionarios latinoamericanos y el movimiento revolucionario guatemalteco. Y esa fue como una puerta abierta para luego que nos jalaron para pintar otras cosas en otros lados. Pero en realidad sí pasó bastante tiempo entre ese mural y los siguientes que pudimos hacer. El colectivo que conformamos estaba conformado por Roberto Jerez, estudiante de publicidad de ahí de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, y Daniel Morales, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y yo, las múltiples personas que pintábamos. Y pasamos de pintar ese a pintar uno en la Escuela de Farmacia, en el edificio de farmacia ahí cerca de la sede de AEU. Un mural grande que era con un motivo ecológico. Los compañeros de la Asociación de Estudiantes de Farmacia nos invitaron a pintar y ellos proporcionaban la pintura y el andamio. Para ese momento yo ya era parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Yo fui el secretario de Divulgación y Propaganda de la Asociación de Estudiantes Universitarios en el periodo de David Guzmán, que él tomó posesión en 96 en sustitución de Manolo Vela. Entonces AEU tenía un periodo de 2 años, 96 a 98.
Yo no terminé el periodo de 96-98, porque a partir de 97 me incorporé al trabajo de un colectivo que estaba vinculado a la desmovilización de excombatientes. Y entonces me dediqué más al trabajo educativo. Pero en ese momento nos llamaban para hacer pequeños trabajos y grandes trabajos. Uno de los más grandes fue el mural que está en uno de los laterales de la pasarela de entrada, de la rampa de entrada a la biblioteca, que si uno viene la rampa de entrada está del lado derecho, que es el mural de conmemoración de la muerte de Ernesto Guevara, del Che Guevara. Entonces lo hicimos exactamente cuando se cumplieron 30 años de la muerte de él, en 97, 98, no sé. Y lo hicimos en tiempo récord, en época de lluvia, bajo circunstancias difíciles, con el apoyo de compañeras y compañeros de asociaciones estudiantiles, en especial gente de arquitectura, diseño gráfico y de ingeniería. Había muchos compañeros y compañeros que llegaron a aportar partes del mural que no eran tan difíciles de pintar. Nosotros estábamos en ahí, y en eso se colaboró. Y ese tal vez uno de los murales más representativos de ese tiempo, es uno de los más grandes. Antes yo había colaborado con los italianos de Talamuro, pero esa es una colaboración muy pequeñita. Y en el mural que está afuera del edificio de Ciencias de la Comunicación, de cosas de bienestar estudiantil. Es un mural grande, tiene dos partes. Toda la parte de abajo, que está más cerca de la entrada, está pintado por Talamuro, y los otros dos niveles de terras de cornisa lo pintan los estudiantes entre el 90 y finales del 94. Entonces yo todavía no estoy llevando en cartas y ya estaba colaborando ahí. Okay. Edgar, ¿y cuál fue el último mural que se realizó allí en el campus de la universidad por ustedes? El último lo hicimos ya solo lo hicimos Daniel Morales y yo. Se hizo en el exterior del edificio de agronomía. Es la escuela de la facultad de agronomía. Pintó el exterior de su edificio y borró un mural. Y ya para ese momento estaba ya la parte de los acuerdos de paz, en la que se mandata que hay que mantener la memoria histórica de las personas que murieron durante el conflicto armado. Y este mural lo borraron cuando pintaron la parte de abajo. El mural estaba dedicado a Carlos Cachaj, un estudiante de agronomía que murió, le desapareció. Y coincidentemente la hija de Carlos Cachaj en ese momento ya era representante ante el Consejo Superior Universitario para Agronomía, y ella peleó para que la Facultad de Agronomía pusiera recursos económicos y contratara personal para restituir el mural en su lugar. Entonces nos contactaron a Daniel Morales y a mí para que fuéramos nosotros quienes volviéramos a colocar la figura de Cachaj, preguntando si era necesario que el mural se hiciera del mismo modo en el que se había borrado, y nos dijeron que no, que lo ideal era solo poner el rostro de Carlos Cachaj y restituir también la leyenda que había tenido. Decía, entonces el mural anterior tenía el rostro de Cachaj como en alto contraste, solo en sombras, y la leyenda era los héroes y los mártires no se lloran, se imitan. Esa era la leyenda que tenía. Hablando con Carla Cachaj, ella nos prestó material de su papá, y resultó que la frase estaba cortada, que la frase original es: los héroes y los mártires no se lloran, se imitan en el combate. Y decidimos restituir la frase completa. Entonces el retrato de Carlos Cachaj, algo estilizado a colores, que el anterior era blanco y negro, es a colores, y la frase sobre un fondo celeste con degradés. Y no es un mural grande, pero eso es un mural bonito que creo que
para responder a la pregunta de cuál es el que más me ha marcado, yo creo que es ese. Ese es el tratar de revivir la memoria de Carlos Cachac de esa manera. ¿En qué año se realizó ese mural? Ese mural se realizó en 1999. Casi ya 20 años de eso, ¿verdad? No me diga. Sí, ya estamos viejos. Pero qué bueno conocer esta parte de la historia que pues nosotros que estamos ingresando a la universidad vemos murales y quizá no conocemos en sí la historia de cómo se realizaron. Después de esto, personalmente me imagino que usted ha realizado algunos otros proyectos también de murales. Afuera de la San Carlos, requerimientos muy específicos y murales, pero la mayoría están en el interior de la República. Eso es una cosa interesante. No me había puesto a pensar en eso. Okay. Entre el 2012 y 2016 trabajé en Santa María de Cababón y Monte Verapaz. Ajá. Y ahí hay como en Santa María de Cababón, trabajé con una fundación que hace trabajo de agroecología. Y entre bastante murales de ellos. Sobre todo con temas de agroecología y temas de Popol Vuh. Actualmente usted se dedica a realizar talleres y también a apoyar procesos creativos. ¿Esto es cierto? Exactamente. Yo hago trabajo no tanto de procesos creativos, sino de procesos metodológicos. Okay. En donde sea necesario, es decir, metodología educativa, si sea el tema que sea. Por eso voy a parar a dar talleres de agroecología hasta por allá. O sea, es un tema que era nuevo para mí, pero que en realidad es algo que me interesó bastante y me involucré en ello. Pero tenía talleres y he seguido procesos de educación popular, de sistematización de la experiencia, también procesos de creatividad, de creación, procesos también de realización de carteles, de técnica de serigrafía, cuestiones de artes gráficas. Edgar, un mensaje que quiera darle a las generaciones que vienen y a aquellos jóvenes que están interesados en también plasmar por medio de los murales la historia. Fue muy distinto el contexto y es el contexto en el que me tocó a mí ser parte de un proceso de estos. Uh-huh. Yo no era de los que discutían en relación a que mi proceso fuera un proceso artístico de arte por el arte, en el que lo estético mandaba por encima de lo práctico, sino al revés. Uh-huh. Todo lo que se pintó en ese entonces y lo que se hacía tenía una finalidad práctica. Entonces entrar a ese tipo de entrar por esa puerta al arte uh-huh. es muy distinto a lo que la otra persona lo va a hacer en ese momento. Los procesos organizativos de movimiento estudiantil en aquel entonces permitían que se pudiera hacer este tipo de expresión uh-huh. siempre y cuando se dieran las condiciones. Entonces yo creo que a mí me tocó vivir un momento muy privilegiado al final de ese movimiento estudiantil más organizado. Y tal vez el mensaje es ese, de tratar de retomar los procesos organizativos, que desde ahí, del proceso organizativo, se abren espacios para poder expresarse de manera creativa y poder darle ese énfasis a la cuestión social desde el arte.